Hoy vamos a hablar acerca de una parte de este gran tema, que es la siguiente unidad que nos está ocupando. La clase anterior, la clase de enfermedades de los maxilares, ya se la subí para que ahí la revisen. Y hoy vamos a entrar a este tema que es fundamental. Sobre todo cuando tenemos a los pacientes que no van a la consulta médica, pacientes que han descuidado su salud, llegan por algún problema estético, yo lo llamaría hasta cierto punto superficial. Por ejemplo, un paciente que llega porque se le fracturó el borde de un incisivo y es un paciente con sobrepeso, que no va a la consulta médica, que es bastante descuidado. Esa vendría a ser una gran oportunidad para poder invitar al paciente que tenga buenos hábitos de salud en su día a día. Pero este tema, más allá de la evaluación de la presión arterial o los antecedentes médicos, va relacionado con que nosotros tenemos que ver muy bien las mucosas. Si yo no reviso bien las mucosas, yo podría estar perdiendo la oportunidad de avisarle a un paciente que tiene un problema sistémico y probablemente él no lo sepa. Y nosotros podamos ser los primeros profesionales en descubrirlo. La clase pasada nosotros hablamos que había una habilidad fundamental que nosotros debíamos de tener. Aquel profesional que atiende pacientes tiene que tener muy claro una capacidad que es invaluable en la práctica. ¿Qué habíamos dicho? Exactamente. Entonces, todo parte de poder ver las primeras señales. Entonces nosotros, como podemos ver en este artículo de la Asociación Dental Americana, la cavidad oral puede reflejar el estado de salud general del paciente y manifestar signos tempranos de enfermedades sistémicas. La detección precoz de estas manifestaciones permite un diagnóstico oportuno y mejora el manejo integral del paciente. Si ustedes ven, por ejemplo, un paciente que llega a la consulta, y vamos a poner con un ejemplo dental porque es lo que el paciente va a llegar a nuestra consulta, y ven que el paciente tiene varias lesiones clase 5. Tiene bastante fracturas, erosiones a nivel de clase 5. Y el paciente les dice, fíjese que me duelen los dientes ahora, siento que tengo sensibilidad. Ustedes revisan, se fijan que tienen las clases 5 y el paciente acumula 8 clases 5. Supónganse que las hacen en $30 o su equivalente en Córdoba, pues eso ya sería algo de platita, ¿no? Que lo pueden hacer en 1 o 2 citas, dependiendo cómo el paciente colabore. Pero ¿cuál es el problema de solo hacer los empastes clase 5? O las restauraciones directas clase 5 de resina camaleónica para lesiones cervicales, de la famosa marca, ya saben cuál. Ajá. Si no conocemos la causa, ¿pueden volver a aparecer? Pueden volver a aparecer, puede que su restauración de resina dure algún tiempo bien estable, pero no sé qué lo provocó. Y este paciente puede tener un trastorno gastrointestinal, puede tener reflujo. ¿Yo voy a tratar el reflujo? No, pero yo le puedo decir al paciente de que el tratamiento se tiene que combinar con la atención médica. Entonces, acuérdense que nosotros no somos entidades aisladas. O sea, yo veo una parte de la salud del paciente, el médico ve otra parte de la salud del paciente, respetando obviamente las distancias que hay entre una profesión y otra. Pero yo no me puedo desvincular de la parte médica ni me puedo desvincular del manejo integral que tengo que hacerle al paciente. Y entonces ustedes pueden ver aquí que hay una variedad amplia de enfermedades que pueden generar manifestaciones en boca. Hoy nos vamos a centrar en unas que van a ser las hematológicas. Entonces aquí tenemos enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, las enfermedades hematológicas, que hay una variedad amplia y vamos a ver, como en el caso de las anemias, enfermedades endocrinas, como el caso de diabetes, enfermedades hepáticas, y pues después de que abordemos todas estas enfermedades, vamos a sacar unas conclusiones relevantes. Fíjense que el odontólogo falla mucho en esta parte, preguntando qué anestésico va a usar, prefiriendo no atender a un paciente, y cuando yo no atiendo a un paciente, pues se vuelve un caos para esa persona, porque si el paciente llega a la consulta y yo no lo quiero atender y después va donde otro consultorio, donde otro doctor y la persona dice que no me quisieron atender porque tengo tal enfermedad, automáticamente el otro doctor o doctora dice yo tampoco te voy a atender. Entonces es un círculo vicioso
donde la falta de criterio de manejo y protocolos de atención al paciente se vuelven una necesidad. Ya lo hablamos en la clase anterior, que aunque aprender a hacer carillas me va a generar una recompensa inmediata, el saber manejar bien a un paciente me genera una recompensa oculta que está en la atención de cada paciente. Porque carilla le va a hacer a algunos pacientes, no a todos. Pero evaluar y manejar condiciones que puede tener el paciente, eso lo tiene que hacer siempre. Por lo tanto, usted siempre tiene que estar alerta. Siempre tiene que estar alerta ante algún cambio porque eso puede significar algo. Y a veces el más mínimo detalle puede hacer la gran diferencia. Entonces, ¿qué tienen en común estas tres manifestaciones? Fíjense bien, tenemos aquí un área de otro color, aquí tenemos otra área de otro color y aquí tenemos otra área de otro color. ¿Qué tienen en común estas tres condiciones? ¿Ah? Vemos un enrojecimiento a nivel gingival, correcto. Aquí se ve localizado, aquí también se ve localizado, pero aquí se ve generalizado. ¿Cuál es el error que nosotros podemos cometer aquí? Quizá mi paciente llega para un cambio de una clase 2 de amalgama, o llega para una limpieza, o llega para un diseño de sonrisa, y nosotros nos encontramos con estos cambios. Lo peor que puedo hacer yo es ignorarlo. Ahora, tampoco se exime de la responsabilidad el hecho de que usted, sí, hágase enjuagues con clorhexidina, o usa esta pasta, y ya, sin saber realmente qué es esto. O sea, esto tiene que ver con un trauma. ¿Se golpeó en esa zona cepillándose? ¿Comiendo algo se lastimó? No. Entonces ya tengo como, esto me tiene que llamar más la atención. Y mire, estas zonas aquí blancas y rojas que están ahí, ¿desde hace cuánto tiempo lo tiene? Ni cuéntame. Y si ustedes se fijan, ¿estas son qué caras? ¿Qué caras son estas del diente? Son caras vestibulares. Si el paciente llega por una limpieza y le preguntamos, esto es sector posterior, esto difícilmente se lo va a notar el paciente. Entonces, si nosotros no precisamos el tiempo de que esto apareció y la ausencia de síntomas y la ausencia de un trauma, nos tiene que llamar poderosamente la atención. Esto también. Porque cuando nosotros vemos zonas rojas que aparecen de forma espontánea, buenos días, adelante, pásele, nosotros tenemos que considerar que tenemos alguna condición sistémica de base. Puede ser una reacción hipersensible o una reacción inmunológica, pero también puede ser microhemorragia. Y las microhemorragias se producen cada vez que hay algún trauma. Y cada vez que comemos nos estamos sometiendo a un trauma. Porque lógicamente nos exponemos a ese tipo de cambio. Fricción, compresión y demás. ¿Qué pasó aquí? Entonces no basta simplemente con decirle a nuestro paciente que tenemos que mejorar nuestro hábito de higiene. Obviamente la higiene es importante, pero no todo es inflamación. No todo es enfermedad periodontal, no todo es que me cepillo mal los dientes. La persona puede tener buen control de placa, y si tiene buen control de placa y tiene esto, ¿cuál sería la explicación? ¿Cuál sería la justificación para decir que está esto si se controla bien su placa? Y su índice de olearia es bajo, de un porcentaje bien bajito, del 10%. Pues no tendría una justificación sólida. Por esa razón nosotros tenemos que tener muy en mente ese tipo de situaciones. Entonces hay dentro del amplio grupo de enfermedades sanguíneas que pueden producir manifestaciones orales, vamos a ir mencionando 4 y luego nos vamos a meter de lleno en cada una de las etiopatogenias. Por ejemplo, la leucemia, que genera una hiperplasia gingival y sangrado espontáneo. Ustedes se encuentran con un paciente que tiene agrandamiento de la encía y esa hiperplasia gingival aparentemente apareció de repente. No estoy tomando un medicamento que genere hiperplasia, no estoy teniendo un hábito de consumo de alguna sustancia o algún hábito tóxico que justifique eso. Obviamente, ¿qué voy a encontrar aquí? Porque mis dientes están cubiertos por una parte de encía que antes no tenía. ¿Qué vamos a tener? Placa.
Vamos a tener acúmulo de placa, bastante acúmulo de placa. Yo introduzco mi sonda acá y me va a salir un montón de placa, lógico. Porque si sangro cuando me paso el cepillo por ahí, entonces voy a evitar que eso pase. Y obviamente que me puedo lastimar la zona y se puede ver más inflamado. Lógicamente, una de las cosas que tenemos que hacer es orientar al paciente que mejore sus hábitos de higiene. Pero no lo es todo. Porque la placa es la causa de la enfermedad o es una consecuencia de la enfermedad. Es una consecuencia de la enfermedad. Y si yo le indico a mi paciente cepíllese, use estos 3 enjuagues combinados un día que la luna esté en cuarto menguante, entonces probablemente no lo resuelva. Porque yo no sé qué está pasando. Y ahí es donde yo tengo que indicar, donde ahí yo tengo que tener en mi cabecita muy bien cómo se maneja la clínica. Ante la duda, ¿qué hago yo? ¿Qué hago ante la duda? Entonces, obviamente yo necesito saber, pero si yo no tengo idea qué necesito saber, solo le voy a mandar un cepillo GON, que es bastante bueno, o GUM, que es bastante bueno. Pásale gracias por decir buenos días al entrar, para que la gente ahí, lo cortés no quita lo valiente. Así que muchas gracias, George. Entonces, bueno, aquí nosotros necesitamos hacer un examen complementario, un examen como una biometría hemática completa, como un estudio base. Hay que entender también que los exámenes tienen niveles de especificidad. Hay exámenes muy generales para que nosotros tengamos pistas y hay otros exámenes que nos dan, por ejemplo, información un poco más detallada. Pero yo necesito primero saber en qué piso yo estoy tocando. Entonces hay presencia de petequias, que esas son microhemorragia, y también hay equimosis, que son zonas de sangrado o zonas eritematosas de hemorragia focalizada. Entonces un primer acercamiento a una leucemia es ver este tipo de cambio. Puede ser un paciente joven, puede ser un paciente ya adulto, y entonces aquí podemos nosotros hacerle un manejo inicial para referirlo al paciente al médico. Y que obviamente inicie su tratamiento de leucemia para limitar las alteraciones que eso puede producir a lo largo del tiempo. Pero nosotros tenemos que tener ese compromiso y entender que yo no lo puedo solucionar todo. Hay cosas en las que yo voy a tener que referir, y cuando son enfermedades sistémicas siempre tengo que tener de aliado al médico tratante del paciente. Y si el paciente no tiene un médico tratante, pues ustedes están en la universidad y conocen a los muchachos de medicina. Las muchachas o muchachos de medicina, pues háganse amigos de ellos, y ya cuando los dos se gradúen ya pueden hacerse referencia. Entonces, si hacen una buena relación de amistad, él les va a mandar pacientes y ustedes le van a mandar pacientes a él. Y qué mejor que una recomendación de alguien en el que confío, se supone que es mi doctor que me está atendiendo, que una valla publicitaria o un video que me sale en internet. Y yo les voy a contar ahorita una historia de algo que me pasó en el año 2018. En el año 2018 se me fregó el carro sedán que yo tenía, es un Honda Accord, y se me frega la caja de transmisión, pero se me friega aquí en Managua. Todos los talleres de confianza para mí están en León. Yo estoy aquí en Managua con la caja fregada. Entonces digo yo, ¿dónde voy? ¿A quién le pregunto? Entonces me fui y cometí el error de irme al marketplace de Facebook. Y me salió ahí un señor que hacía videos de cómo él reparaba los carros que no se podía, o sea, eran los tipos más profesionales del mundo y todo lo demás, y yo me dejé llevar por esa publicidad. Entonces fui, dejé el vehículo, me iban a entregar el vehículo en una semana, me cobraron $750, y o sea, que para mí pues era... Eso no me iban a cobrar en León, pero bueno, digo yo, con tal de que quede bien. ¿Y que saben lo que me hicieron? Solo pintaron las piezas del auto, que eran plásticas, en negro, y me dieron un tutorial de cómo iba a manejar el carro para que funcionara la caja, que fue la manera de cómo hice yo para llevar el carro ahí. Yo le digo, pero no era reparación, si eso yo ya lo sabía. No, es que así lo vas a usar, es que así es como te va a quedar ahora el carro. No, yo quería que me quedara como cuando estaba funcionando bien.
y al final no me devolvieron nada de esa plata y perdí ese dinero. Y entonces ahora, imagínense yo cómo me he vuelto ahora con mi edad, hace ya 7 años que me he vuelto un hater en potencia y me lo encuentro en un en vivo de TikTok. Entonces he tenido que tener mucha madurez para no meterme en el en vivo y hacer algo que nunca he hecho, que es como invitar a estar en la llamada. No sé cómo es esa vaina. Y al fin desahogarme. Pero dije que no. Porque Él va a entregar sus cuentas ante el Señor. Pero ¿cuál fue el error? Me dejé llevar por eso. Y a veces cuando una persona que conoces te recomienda algo, eso te da más confianza. Por ejemplo, si el señor BGMA me recomienda una resina, yo le voy a creer, porque el hombre de eso sabe un montón. Ya. Ahora, pero técnicas mucogingivales de transposición papilar, pues a él no le voy a preguntar, porque sabemos claramente que lo de él no es esa área. Entonces, cada quien, pues obviamente va a tener que desarrollar eso. Estar bien atentos a los cambios. Fíjense cómo se nota, ¿no? Esto es una característica generalizada. Tampoco por ver una zona localizada de una hiperplasia, tiene leucemia, señora. No. Y ahí también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de no decir algo que nosotros no nos conste. ¿Y qué cree, doctor? Doctor, ¿y por qué me manda ese examen? Dígame, ¿en qué sospecha? No, ahorita vamos a ver, queremos ver. Es que ¿cuándo usted se hizo su último examen? Pues por eso. Quiero ver cómo anda para que más o menos tengamos una idea de qué puede ser. Además, no va a perder nada con hacerse el examen. Más bien vamos a ganar y nos vamos a dar cuenta cómo anda. Entonces, ahí también, hasta no tener todas las cartas sobre la mesa, pues obviamente no sobrepreocupar al paciente. Porque ¿sabe lo que va a decir el paciente cuando usted le diga, porque le insistió en lo que sospechaba? ¿Saben lo que le va a decir al otro doctor cuando llegue a otra clínica? ¿Y sabe lo que me dijo el bárbaro ese? Que yo tenía eso y sabe que en los exámenes no me salió nada. Por eso yo no le creo a ningún médico. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí, señora? Así me tocó hace 2 semanas en León un paciente. ¿Y de qué padece? De nada. ¿Cuándo fue su última cita médica? Hace como 4 meses. ¿Y por qué? Porque tenía altos los valores del ácido úrico. Ya. ¿Y qué está tomando para eso? Me recetaron una pastilla, pero como yo no sentí que me hacían nada, yo decidí dejarlas de usar. Porque él sabe cómo se percibe unos valores alterados o equilibrados de algunos valores de ciertos metabolitos en el cuerpo. Entonces hay pacientes que son así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Vemos los cambios. Miren, aquí este aspecto que nosotros lo podemos tener, esto es una lesión ya combinada. ¿Por qué? Porque el paciente va a seguir comiendo. Y obviamente vamos a tener como consecuencia de la hiperplasia gingival, vamos a tener que ese agrandamiento va a afectar el acto de la masticación. Y yo como voy a seguir comiendo, se van a producir hematomas. Mire, y aquí me salió un hemangioma. Miren, fíjese doctor, aquí tengo un hemangioma, ¿qué le parece? Me mandan el pedacito de la foto así. Y fue lo único, ¿no? Entonces hay que revisar ya después. Muchas veces cuando vemos solo una imagen y no conocemos toda la historia, entonces vamos a ver de que vamos a tener ahí muchas vueltas que tiene el caso. Y al final empezamos en una cosa y terminamos nosotros cayendo en cuenta que se trataba de otra. Entonces eso es uno de los aspectos que también tenemos que considerar, que vamos a tener también hemorragias que van a generarnos ese aspecto, que se puede confundir con una lesión neoplásica a nivel hematológica, sí, pero necesitamos tener todos los datos para ser concluyente. ¿Que podría ser un diagnóstico diferencial inicialmente? Quizás sí, pero no es concluyente, no podemos decir o diagnosticar eso. Miren acá, obviamente si tenemos lesión en el paladar, vamos a tener ahí ese agrandamiento más esa zona enrojecida.
Y nosotros podemos cometer el error aquí de hacer una biopsia cuando el paciente no necesita una biopsia. ¿Y qué me va a decir la biopsia? O sea, me va a decir cambios usuales en un tejido inflamado con una disminución de la capacidad homeostática. Y fíjese que en la biopsia no le salió nada raro, señora. Le salió todo bien, fíjese, normal, pues, como cuando uno se tiene un hematoma, fíjese. ¿Y entonces qué será lo que tengo? No sé, vamos a ver. Entonces, aquí nosotros cometemos varios errores por no empezar por hacer un buen proceso semiológico, propedéutico, para hacer una buena evaluación. Miren acá, cómo se pueden ver las zonas así alteradas. Y obviamente un paciente que llega así, porque vamos a poner situaciones que son un poco más simples. Llega un paciente así con un par de dientecitos móviles. Supóngase que este diente tiene movilidad por la placa y demás, y tienen a ese paciente así. ¿Se animarían a hacer la extracción? Teniendo estos cambios ahí. Y el paciente llega para extraerse este diente que lo anda móvil. Podemos complicar aún más el cuadro, porque como ustedes pueden ver, hay sangrado espontáneo, porque hay afectación a nivel de las plaquetas. Pásele, Adán. Miren ahí, aquí tenemos la amplia gama de diagnósticos diferenciales. Se puede confundir en esta etapa con un montón de enfermedades como la gingivitis ulceronecrotizante, anemia aplásica, agranulocitosis que afectan las plaquetas, neutropenia, mieloma múltiple, lesiones de histiocytosis, y también podemos encontrar síndrome miodisplásico. O sea, que así solo viendo esto, muchas cosas pueden ser. Que necesitamos un examen complementario para caer en cuenta a qué realmente nos estamos enfrentando para poder hacer la evaluación. Si nosotros nos acordamos del caso anterior donde decíamos que el paciente quería hacerse esta extracción, ¿qué es lo mínimo que le voy a pedir antes de hacer la extracción? Su biometría hemática para ver cómo están las plaquetas. Y si veo una disminución de leucocitos, eritrocitos y plaquetas, el paciente tiene pancitopenia y no es conveniente hacer la extracción. Usted necesita verse su problema de base y después tener la extracción o después realizarse la extracción. Entonces voy a andar con dolor todos estos días. ¿Qué le contesta? Uy, mejor no hubiera venido. En la clasificación ASAPS, este sería un paciente ASAPS 4. ¿Qué se hace del paciente ASAPS 4? Solo se le mandan cuidados paliativos o analgésicos por el dolor. ¿Qué culpa tengo yo que haya dejado que eso se fuera a hacer así? Si el paciente estuviera sano, yo le hago la extracción, no hay ningún problema. Pero aquí no es mi culpa. Como el lunes que me llama una paciente de León, mire, es que necesito que urgente me le traiga una tercera a mi mamá que se le fracturó y el viernes le ponen un catéter cardíaco. Sí, yo puedo ir a León hasta el domingo. Le puedo recomendar a alguien allá en León que se haga la extracción. No, es que yo quiero que nos atienda usted. Entonces, espere, es que no podemos esperar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, es complicado. Ahora, miren la urgencia del problema. La paciente descuidada dejó que una tercera se le complicara tanto que ahora necesita extraerse antes de la tercera antes de hacerle lo del cateterismo. Ahora, es culpa mía ese descuido de la paciente. O sea, y los pacientes trasladan. Es que usted no estaba aquí. Sí, pero o sea, yo no fui la placa no controlada que generó la caries en la tercera. Entonces a veces hay que tomar en cuenta bien esos factores. Después tenemos anemia. Las anemias son bastante comunes. Vamos a ver las 3 posibles variantes de anemia que vamos a tener. Vamos a encontrar, por ejemplo, una lengua lisa o calva. Es típico de un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa. La lengua lisa o calva es típica de la anemia perniciosa. Encías rojas es más que todo para anemia aplásica, que es otra variante de anemia.
Y hay una sensación de ardor en la lengua y palidez en las mucosas que puede ser asociada a cualquiera de los tipos de anemia. Así que no solamente lo que vemos, sino la sintomatología del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene esta sensación de ardor en la lengua y palidez en las mucosas y tiene un buen flujo salival, entonces nosotros podemos pensar en una enfermedad sistémica de base. Porque la clave de atender bien a un paciente es poder barajar todas estas variables y no solamente quedarme con el procedimiento. Es que yo hago buenos removibles, yo hago buenas totales, yo hago buenas restauraciones, pero es que yo insisto, la odontología no es solo poner una restauración, es más que eso. Y nos quieren vender a fuerza la idea de que lo que yo tengo que aprender a hacer es a escanear, imprimir, a hacer buenas restauraciones, y ahí solo estoy teniendo el 10% de mi profesión. Pero si yo no me creo eso, pues voy a tener un amplio desconocimiento del manejo sistémico de los pacientes. ¿Cuál es el gran riesgo? Usted hace una extracción a este paciente, le coloca un implante y va a fracasar porque va a haber un proceso hemorrágico, va a haber una falta de recuperación del tejido, va a haber obviamente muchas complicaciones que usted se pudo haber evitado si hace una buena evaluación clínica del paciente. Y cuando ustedes estén en 5º año y ustedes estén en la clase que ya saben cuál es, y ustedes reciban la visita de doctores que son exitosos porque tienen el carro más grande, porque es del tamaño de su ego, pero no de su capacidad clínica. Entonces usted le va a preguntar, lo que pasa es que yo tengo tres consultorios allá en mi ciudad y la verdad los tengo bien segmentados. Tengo para la high class, la middle class y popular, para la gente popular. Entonces, yo atiendo, ¿y usted, doctor, en cuál atiende? Yo atiendo en la de high class, porque obviamente mi tiempo es oro. Entonces yo quiero que uno tenga el valor de levantar la mano y preguntarle, doctor, ¿y si un paciente llega a la consulta con pancitopenia, qué hace? ¿Le muestra la llave de su carro? ¿O va corriendo a agarrar el ChatGPT? No, ¿a qué es lo que voy? Porque tener éxito en odontología es atender bien a un paciente. Eso es tener éxito. No cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria, ni cuánto ostento, ni cuántos viajes hago, ni cuántas veces viajo para capacitarme. Para Instagram me estoy capacitando, pero yo estoy en Semerendo Bacanal. Y realmente voy crudo a las charlas. Y voy con ¿alguien anda lentes oscuros de casualidad ahorita? ¿Nadie anda lentes oscuros? Présteme. No, yo lo borré. Una vida y 3 reencarnaciones más tarde. Lo bueno es que andaba. Puede ser. Que siempre los caminos. 5 formas de quedar mal en medio de una clase. ¿Se acuerdan de aquella canción? Qué pena, qué pena, qué pena, mi amigo. Pero es mi amigo. ¿No dice pena? Bueno, yo lo interpretaba así. Perdón. Pero pena, Hola, mía. Aquí están los lentes. Gracias. Y llego a las charlas y llego con lentes oscuros. Sin lente. Enseña acá. Con lente. ¿Todo claro? Sí. Listo. Que no, yo sé que debo aburrir, pero al menos que esta clase les deje de que hagan un poquito más de simplemente seguir los protocolos
de unos procedimientos clínicos, porque es tan importante los pasos para hacer una restauración como hacer una buena evaluación del paciente. Y eso es lo que les va a hacer diferente. Eso es lo que va a hacer el elemento diferenciador, que el paciente ve, fíjese que este doctor, esta doctora me atendió diferente a como me han atendido antes, me tomó la presión, me revisó toda la boca y no se fue directamente al diente. Eso es lo que va a hacer que ustedes sean diferentes profesionales. Y no se dejen llevar por vicios de otras personas u opiniones o filosofías que pueden tener algunos elementos de razón, pero que no debería ser mi modelo a seguir. Sino que usted tiene que ser auténtico, diferente, único. ¿Dónde está estudiando usted? ¿Cómo se llama su universidad? No única, única se llama. Ok. Bien, pues. Aquí tenemos, miren, ustedes encuentran áreas eritematosas. Fíjense que yo he tenido doctores que, mire, le salió una gran llaga a mi paciente. Mire, eso es una llaga realmente. Es una llaga, ¿verdad? No. Se ve como una área eritematosa, como un hematoma. ¿Y cómo le pasó? No sé, la señora dice que comiendo algo, de repente se sintió como que le raspó un poquito y le quedó así. Entonces, automáticamente tenemos que pensar en que se puede tratar de una hemorragia de las mucosas y tenemos que hacer el abordaje. Entonces, cuando nosotros tenemos, fíjense, las zonas eritematosas de anemia, podemos sospechar desde deficiencias de vitamina C, la gingivitis o estomatitis ulceronecrotizante, agranulocitosis, neutropenia, leucopenia, púrpura, que es un tipo de afectación plaquetaria, o también una mononucleosis infecciosa. Fíjense que la gama de posibilidades es bastante amplia. Si usted hace una biometría hemática, ya descarta varias de estas enfermedades. Pero eso es lo que, y perdón ser un poquito apasionado en este tema, porque para mí, así como habrán otros, yo defiendo lo que a mí más me gusta y lo que yo considero que es una parte importante de lo que tienen que hacer. Y es que vemos algo en boca y pueden ser muchísimas cosas. No es como un diente que tenga una parte oscura, una sombra oscura subyacente. ¿Y eso qué cosa es? Oclusal, acúmulo de placa, sombra oscura subyacente en el esmalte, carie. Pero yo no puedo decir, eso es una úlcera, porque a veces sí, otras veces no. Otras veces pueden ser otras cosas, y a veces cosas que quizás yo no consideraba, y por eso es bien bonito el proceso diagnóstico, porque es como clínica hoy, sorpréndeme. Es como cuando a mí me ponen paciente en la clínica, yo voy y ni idea, no sé a qué voy. No sé con qué me va a salir el paciente. Porque a veces me mandan historia, otras veces no. La mayoría de las veces no me mandan historia, así que sí voy y a ver a qué nos encontramos. Entonces, hay que recordar los fundamentos de la biología. Recuerden que nuestra carrera, al igual que medicina, y todas las áreas biomédicas, estas áreas tienen como fundamento a una ciencia madre. ¿Cuál es la ciencia madre de nosotros? ¿Por qué existimos nosotros como ciencia, como profesión? ¿Qué ciencia es la base de todo lo que nosotros sobre eso nos montamos para desarrollar todos los conocimientos específicos que tenemos en el área de medicina y odontología? Exactamente. Entonces nosotros, regresando a la biología, nosotros tenemos que entender que hay un proceso mediante el cual se forman las células de la sangre, y las células de la sangre pueden verse alteradas en cuanto a cantidad y calidad. Pueden haber más células de lo normal y tenemos una policitemia. Podemos tener menos células de lo normal y tenemos, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, tenemos una anemia, o podemos tener alteraciones en las capacidades que puedan tener nuestras células inmunológicas. ¿Cómo se llama ese proceso mediante el cual se forman las células de nuestra sangre? ¿Cómo se llama el proceso cuando le aplico la lámpara a la matriz de BGMA de la resina? Rómpame el corazón.
Polimerización dijeron para los que no escucharon, Vox. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual se forman las células de la sangre? Hematopoiesis, ¿no? ¿Y la hematopoiesis dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? En la médula ósea. ¿Y cuál es la célula que forma a los eritrocitos y a los granulocitos? La célula madre mieloide. ¿Y cómo se llama la célula que forma a los linfocitos? La célula madre linfoide. ¿Y cómo se llama la célula madre de estas dos células madres? Que sería la madre de las madres, ¿no? Sí. La madre de las madres de la célula de la sangre sería en todo caso la respuesta de esto. Sería la célula, el megacariocito. Ok. En la sangre tenemos plaquetas, linfocitos, tenemos también a los eritrocitos que todos forman parte de la médula ósea. Todos ellos se forman en la médula ósea y se van a diferenciar en los diferentes tipos de células. No es lo mismo formar a una plaqueta que es sencilla, que en 15 días se puede formar, que un eritrocito que necesita 50 o 45 días para formarse. Así que perder sangre implica que la recuperación de la célula sea más lento. Por lo tanto, tenemos que evitar una pérdida muy abrupta, ¿no? Entonces, hay un proceso de diferenciación donde las células adquieren la capacidad y la madurez inmunológica. Por ejemplo, la madurez que tuve yo de no comentarle ese man que me vive saliendo en los en vivo de TikTok. Un linfocito, ¿dónde adquiere su madurez? ¿Dónde se madura un linfocito? ¿Ah? ¿En el qué? En el timo, correcto. A través de un proceso que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De lesión clonal se llama. De lesión clonal. ¿Cómo se llama el proceso de endurecimiento de la resina? Fotopolimerización. ¡Bravo! Eso es lo que... Eso es conocimiento. Entonces hablemos de anemia. Dígame, ¿qué pasó, papá? ¿Ah? De lesión clonal. O de elección clonal. De elección clonal. Como pone DE y después pone LECION, de lesión. Con C, no con S, porque pareciera que dijera lesión, de cortadura, de trauma, de golpe. De lesión clonal. De lesión clonal. En el riñón se procesa la eritropoyetina que luego se acumula en la médula ósea para formar la eritropoiesis o el proceso mediante el cual maduran también los eritrocitos, por eso lleva tiempo, Ok, entonces hablemos de anemia. Para que usted tenga anemia se tienen que reunir dos condiciones. Y eso es que haya una disminución de los eritrocitos y una disminución de la hemoglobina. Si solo tiene uno, no tiene una anemia de verdad. Entonces, si hay una disminución de los glóbulos rojos, los hematíes, pero la hemoglobina normal, eso no es anemia. Eso es una anemia, ¿cómo fue su amiga que ahora quedó andando con su novio? Es una falsa. La anemia perniciosa es una anemia falsa. La anemia perniciosa es una anemia falsa, como los mensajes de arrepentimiento de su ex. Eran unos mensajes falsos. Entonces, esto es la anemia perniciosa. La anemia se clasifica en tres tipos: la falsa, la de su amiga, la perniciosa. Tenemos después la plásica. Esa no es la falsa. Esa es, salud, esa es, dígame un término, una palabra que me ayude a definir a una amiga. Esto es para las chicas que tienen una amiga
que esa amiga no respeta nada. Y si le gustó su novio solo para darle un beso, por ponérselo así nada más, va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Inescrupulosamente. Dígame un término para definir a esta muchacha. O sea, la amiga que usted tiene con la que puede salir cuando anda soltera, pero que nunca se la va a presentar a su novio. Porque es una amiga. No, la anemia aplásica no es fácil. No es fácil. No es una anemia usurpadora tampoco. Es que no creo que sea lo que estoy pensando. Sí, sin obscenidades, ¿verdad? Sí, por favor. Ajá. No. Esa es la cándida. No, pero, o sea, no es traidor, es con P. Pero no es una obscenidad. Aclaro. Nunca pensé que se iba a contextualizar de esa manera, pero. Ajá. Sí, es que no esperaba que me le dieran esa vuelta, la verdad. Nunca pensé que. Sí, la anemia es una plástica pública y esta es privada. No va por ahí. Ay. Qué cosa, ¿no? Se la puede decir, pues ya ni modo, para que no anden especulando mucho. Peligrosa. Yo pensé otra cosa. Peligrosa. ¿Y por qué la plástica es peligrosa? Porque produce pancitopenia. Miren, en la perniciosa solo se reduce una cosa, que son los hematíes, pero aquí se baja todo. Por eso es peligrosa, ¿no? Se baja todo, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. O sea que usted queda con la incapacidad de oxigenar los tejidos, se queda con la incapacidad de generar tapones plaquetarios y se queda descubierto de la capacidad de respuesta inmunológica. Entonces la persona está muy vulnerable. Y si usted tiene un novio muy vulnerable y se enfrenta a una amiga muy peligrosa, el hombre va a... Correcto. Después lo otro es el de células falciformes. En esta, aunque es un poco más rara y puede ser reversible, esta se altera la forma geométrica del eritrocito. Y yo le dejé a mi buen amigo Diego un marcador. Y aquí voy a hacer una pregunta. Una pregunta épica, no tan épica como la P. ¿Listo? ¿A quién le tocó? ¿A quién? ¿Cómo? No me salí media hora. A menos de que tenga alterado el tiempo. Ya. Bien. Va a usar una sola palabra. Defina la forma normal de un eritrocito. La forma geométrica normal de un eritrocito. En una palabra, en exclusiva. No, quedó corto, señor, quedó más corto, señor. ¿Listo? Ajá, entonces. Pero sí, que no. Y después dijo como 7 veces.
Sí. Como una panita no tan cóncava. Vamos a ver última oportunidad, last chance. ¿Listo, listo? Steven. Ajá, una last chance. Una palabra para definir la forma del eritrocito. Ovalado. Pásele, pásele. La forma del eritrocito es bicóncavo. 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 Sí, un círculo, un disco bicóncavo. Pero si dijo ovalado, digo que no. Que ovalado. A ver, una cosa es decir ovalado, otra cosa es decir bicóncavo. Las células falciformes tienen forma de falo, o sea, tienen una forma alargada. Entonces, por eso es que uno lo descubre. Cuando uno evalúa en una citología hematológica a los diferentes eritrocitos y ve la forma alterada, entonces llegamos a esa forma falciforme que se le llama, obviamente su capacidad de gestionar el transporte de gases o el intercambio gaseoso se ve alterado. Entonces aquí tenemos la falsa, aquí tenemos la peligrosa y aquí la cambia forma. Para que no se les olvide. No, es para que no se les olvide. Voy a una conferencia, estoy dando yo una conferencia y le pregunto a doctores, díganme los tipos de anemia que conoce. Ferropénica. Dígame otra. La falsa. Por deficiencia de hierro. La falsa, la peligrosidad. Ahora, para que se la aprenda. Pero que no se le olviden los términos adecuados. Esa es una mnemotecnia. Entonces, la anemia perniciosa, que es la falsa, no se sabe por qué se produce. Solo hay una teoría que es la atrofia de la mucosa gástrica, que no se sabe por qué. Entonces, hay una falla con la atrofia de la mucosa gástrica y una falla de la secreción del factor intrínseco. Con esta falla de función o de secreción del factor intrínseco no se absorbe a nivel intestinal, por ejemplo, la vitamina C. Que la vitamina C es un factor de modulación de los eritrocitos que se obtiene a través de alimentos como el hígado, la carne o la leche. En otras palabras, y resumiendo esta diapositiva, lo que nosotros podemos decir es que la anemia perniciosa no tiene una causa definida. Lo que sí es una teoría que habla acerca de la atrofia de la mucosa gástrica que altera la secreción del factor intrínseco. Good morning, everybody. Entonces, qué barbaridad que no. Yo no sé por qué tan temprano esta clase. Porque Dios le ayuda. Sí. Entonces, es raro que se presente antes de los 30 años, aumenta conforme avanza la edad. A todo lo que nos pasa cada año. Existe una triada de síntomas. Una triada de síntomas que es la debilidad generalizada, la lengua dolorida, que esto produce una triada de Hunter, y hay adormecimiento de las extremidades. Si algo produce la anemia, es que la persona está fatigada, está débil, aparte de que es propensa a cambios en el aspecto de las mucosas y la piel también. Entonces, esto lo vamos a ver muy a menudo en anemia, debilidad y adormecimiento de extremidades. ¿Cuáles son síntomas? Estos son síntomas, ojo, síntomas inespecíficos. Síntomas inespecíficos de la anemia. Dolor de cabeza, vértigo, náusea, vómito, diarrea, pérdida de peso, pérdida del apetito, disnea, palidez, dolor abdominal. Todos esos son síntomas inespecíficos. Así como, uy, ando náusea, tenés anemia. No, son síntomas inespecíficos, ¿verdad? Si hay un cuadro más intenso, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener cuadros de ictericia. Ojo, la ictericia no es solo causado por la hepatitis. También vamos a tener cuadros de ictericia por anemia.
Vamos a tener piel seca y lisa, 75% de los casos vamos a tener parestesia en las extremidades, muchos calambres o adormecimiento de extremidades, dificultad para caminar, depresión, somnolencia y también irritabilidad. Vamos a tener estos para cuadros más intensos en pacientes con anemia crónica de mucho tiempo. Pero es la falsa, sí. Pero es que también esos síntomas los vamos a encontrar en las otras porque son inespecíficos. A nivel bucal vamos a tener la famosa glositis de Hunter. Glositis de Hunter. Busquen la canción, miren, una canción que les recomiendo, buena canción, es de los 90, se llama Hunter, pero de Celine Dion. Sí, yo no dije que es la última que sacó Bad Bunny. Sí, dije del recuerdo. Es buena canción. Creo que es de Celine Dion o no me acuerdo, de Pink, no me acuerdo. Entonces aquí tenemos que la glositis de Hunter produce tres tipos de cosas. Ya la vamos a ver. En la glositis tenemos lengua enrojecida en el dorso, úlceras pequeñas que pueden estar manifiestas y después la lengua se vuelve calva. Calva, no clava, calva. Sí, ya les aclaré cómo era. Lengua calva o lengua depapilada. Glositis de Hunter. Esta va a ser la triada de síntomas. Glositis, glosodimia y glosopirosis. La anemia falsa va a producir la glositis de Hunter. ¿Y qué es la glositis de Hunter? Estas tres manifestaciones en lengua. Usted ve una lengua depapilada, piense en una anemia perniciosa. Vamos a tener glosodimia, que es la sensación de dolor mantenida de la lengua, y la glosopirosis es una sensación de quemazón en la lengua, como que si comió algo picante o algo muy caliente. Entonces eso se mantiene en el tiempo. ¿Qué vamos a mandar? Obviamente en este tipo de enfermedades mandamos exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio nos van a ayudar para establecer mejor el diagnóstico. Y aprender a leer los exámenes de laboratorio, porque de repente le dan los exámenes de laboratorio. Mire, doctor, aquí están. Ah, ya, sí. Ah, bueno, pues. Ahí después ya se lo analizo. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Disminución de los hematíes hasta 1 millón por milímetro cúbico, variación en la forma de las células, que podemos tenerlo mucho más marcado en las células falciformes, y falta de secreción del ácido clorhídrico a nivel gástrico, lo que va a evitar la secreción del factor intrínseco. Entonces esto lo podemos detectar a través de una biometría hemática completa, esto es a través de una citología y aquí a través de una endoscopía. Fíjense que hay 3 tipos de evaluaciones que le podemos hacer al paciente acá. 2 de laboratorio y una que puede ser un examen pues a nivel de tubo gástrico. La anemia falsa. No se olviden de la anemia de la lengua, la glositis de Hunter. Señor. Endoscopía. Aquí se hace una citología hematológica. Ya después tenemos esta, ¿cómo era? ¿La cual? La peligrosa, no otra cosa. Peligrosa. Su amiga peligrosa. Ligrosa. Entonces, la etiología está asociada a la falta general de la actividad de la médula ósea. ¿Y por qué de la médula ósea? Porque la médula ósea produce a las células de la sangre a través del proceso de la hematopoiesis. Pueden afectar a los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y eso se llama pancitopenia. Eso es lo que le van a preguntar cuando lleguen ahí, que algún valiente, y me mandan video ahí de algún valiente preguntando a ver qué dice. Y después, yo solo quería agradecerle que vino. Y usted han visto eso ¿sabe cómo sería? George, por favor, si yo le digo el señor fiesta, ¿sabe a qué me refiero? ¿No sabe a qué me refiero? Se ha vuelto una cuestión, una tendencia en TikTok. Señor fiesta. ¿Nadie ha escuchado el señor fiesta? Imposible que yo esté más actualizado con los trending que ustedes. No, averígüenlo y se lo cuento la próxima semana, porque el contexto es un poco largo. Bueno.
Hay dos tipos de anemia, la primaria y la secundaria, que dependen del origen. Primaria y secundaria, que dependen del origen. Dios mío. La primaria tiene etiología desconocida, afecta a adultos jóvenes, puede incluso aparecer al momento del nacimiento, se desarrolla rápido y puede causar la muerte. Lógicamente, si usted tiene tendencia a hemorragia, no se están oxigenando bien, ni intercambiándose bien los gases, produciendo una acidosis, y también tiene para eso que su sistema inmune no lo está defendiendo contra todos los antígenos que tenemos en el ambiente, pues obviamente su posibilidad de sobrevivencia se ve seriamente reducida. Y también tenemos, obviamente, por la disminución de la serie blanca que produce la pancitopenia, que hay tendencia a infecciones. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una anemia falsa y una anemia peligrosa? La anemia perniciosa, acuérdense que no va a afectar el sistema inmune, pero la aplásica sí. Y por eso es peligrosa, porque le afecta su capacidad inmunológica. Y una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos que procurar no perder es nuestra capacidad inmunológica. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a los años 1600, fue gracias a nuestro sistema inmune, donde la enfermedad lo mató, entonces es porque usted sobrevivió, nosotros sobrevivimos por el sistema inmune. Nuestra especie existe porque existió desde nuestro origen un sistema inmune que nos defendía. Así que eso es lo más importante que tenemos y hay que procurar mantenerlo cuando se puede. Claro, cuando tiene pancitopenia primaria, pues no va a ser posible. En la secundaria, esta es un poquito más común, esta va a aparecer un poco más en los pacientes que atendamos, puede afectar a cualquier edad y está asociada a exposición a ciertas sustancias, lícitas o ilícitas, sustancias químicas o incluso energía radiante. Por eso, cuando usted se va a tomar radiografía, usted se tiene que poner para proteger ¿a quién? En el chaleco, dígame qué es lo que protege. La tiroides. Tiroides. ¿Y el esternón por qué? Es el hueso que en proporción produce más médula que incluso el fémur. Entonces tenemos que protegerlo por eso para no generar la anemia plástica. Es triste cuando uno va, por ejemplo, a una clínica, mire, y no le va a poner chaleco. ¡Ay, para qué! ¡Ay, para qué! Les voy a contar una historia que me la contaron en El Salvador en el año 2023. Con mi compañero de habitación del cuarto en el Hotel Hilton del Salvador. Estábamos platicando, era un doctor, era expresidente del Colegio Odontológico, y es el doctor Sequeira, que lo admiro yo, me volví fan número 1 de ahí del doctor, que hacía 3 meses había ido a enterrar a uno de sus amigos de graduación. ¿Qué cosa? ¿Ya averiguó que era el señor Fiesta? Bueno, pues, pero él nos explica el próximo día y yo les explico a los muchachos. Me sacó de onda, sé por qué me interrumpe la... Sí, iba con... Ay. No, fue mi amigo, el doctor y su... Ok. Que lo fue a enterrar o sea, lo que el doctor me estaba contando era que si uno no lleva su vida ordenada, al final uno va a terminar solo. Entonces, esta era la historia de un doctor que en su último día seguía trabajando y prácticamente murió trabajando porque al final se había divorciado de su esposa con el que tenía 2 hijos por dedicarse a la mala vida, por no ser fiel, por andar con una mujer y con otra, y por ahí iba la historia, y es una historia muy potente. Pero cuando él va a enterrar a su amigo, le dice la esposa, que lo conoce a él, la esposa del amigo, cuando lo están enterrando, el doctor se llama Carlos Sequeira. Le dice, Carlitos, le dice, mira, no me querés hacer un favor. Es que para salir de unos gastos y cosas así, voy a vender todo lo de la clínica de él. Y como vos eras buen amigo de él,
me gustaría si me haces favor de que vos te encargues de vender esas cosas. Como es un doctor muy reconocido y conocido en el gremio, entonces el doctor era como, miren, tengo a la venta esto, a tal precio, o sea, que es una persona justa, pues, o sea, tengo este aparato de rayo X y te lo vendo en $250, pues, porque es el precio objetivo de lo que cuesta, a cómo está, por todas las cosas, pues, o sea, es una persona bien justa. Entonces el doctor va a la clínica y él muere de un tumor medular. Y entonces él se fija y en la clínica dice que había una parte de la clínica donde había una sombra que formaba el sillón. Una forma que generaba el sillón en una pared. Imagínense esto, aquí está el sillón, aquí está el aparato de rayo X, aquí está la cabeza y aquí se formó una sombra. Pues tampoco era como que algo súper fuerte, pero sí se notaba una sombra de la radiación constante que sometía a los pacientes. Pero, o sea, eso es algo que puede pasar, no hay problema con eso, no hay problema con eso. Entonces, cuando él me cuenta eso y ve la sombra, yo me acuerdo de la historia que le conté de la primera radiografía, que fue a través de la fotografía, ¿se acuerdan? Gracias a Dios, bendito santo. Entonces dice él, bueno, tomaba un montón de radiografías, entonces él adivinen qué andaba buscando para armar la venta del aparato de rayo X con el aparatito de rayo X, el sensor, y también iba a venderlo con él. No encontró chaleco. No había chaleco. Y tenía un montón de radiografías porque hacía poquito se había comprado el digital. Tal vez un año. Y tenía un montón, pero dice, eran cajas de radiografías de películas convencionales. Entonces nosotros sí tenemos un riesgo para desarrollar esta anemia, nosotros como operadores del aparato. Para que, en vez de, es que tengo la Valo. ¿Qué lámpara tenés? Yo tengo la Valo, mira. Me compré la Valo Turbo Plus Mega Pro Max. ¿Y vos cuál tenés? No me hables de adhesión si no tenés una Valo Pro Max. Entonces pregúntele. Otra pregunta que van a hacer cuando vayan a esa charla. ¿Qué marca de chaleco recomienda? ¿Cuál recomiendas? ¿Cuánto vale un chaleco? $50, $70. Marca genérica, o sea, es que honestamente uno solo se fija calidad 3 de barrera de plomo. Eso es lo que se tienen que fijar, que la calidad sea o el nivel 3 de plomo. O pregúntele usted, ¿qué nivel de plomo usa? Pero tengo la Valo. Anestesia digital. Dinups, ¿vos tenés? No tengo. Si para qué la quiero, si para lo que deberías de usarlo no lo usás. Pinche. Sigamos. Entonces aquí pueden tener, estos pacientes que reciben radioterapia pueden desarrollar una anemia plástica reversible. Ojo cuando vayan a atender a un paciente que está por sus ciclos de radio y quimioterapia, porque puede tener una anemia plástica transitoria. Aquí tienen algunos fármacos que el paciente puede estar tomando para diferentes trastornos que tenga el paciente. Y de este medicamento, estos podrían ser los que están en rojo, los más peligrosos, pero ya hemos contado nosotros en algún momento que este fármaco, ¿quiénes lo consumen? Incluso lo pueden tener en su casa. Lo pueden tener en su casa y cada vez que me siento malito me lo tomo. Pepto-Bismol. Entonces el Pepto-Bismol. ¿Algún medicamento? Otra pregunta para hacerle en la historia clínica. Mire, ¿qué medicamentos usted maneja en su casa? Ay, el Pepto-Bismol es una vaina, no me falla. Toda la semana lo uso para mantenerme pijudito. Ojo, pestaña y ceja. Mire, ¿y usted qué toma para la infección? Solo penicilina. ¡Achú! Comprame 15 amoxicilina. Voy a controlar esta infección de raíz. Entonces esos pacientes también tienen una razón más
para no mandar penicilina siempre y cuando el paciente tenga algún tipo de alteración. ¿Y qué significa el TNT? Ajá. Señor Fiesta. Vaya. ¿Le va a contar, George? ¿Un minuto? No va a contar, no. Entonces no. ¿El acuerdo cuál fue? Que usted iba a contar, usted iba a hacer una sinopsis. Búsquenlo, tengan contexto y después le cuento. Trinitrotolueno. Trinitrotolueno. Aquí el tratamiento pues, puede ser un reimplante de médula para la forma más agresiva o transfusiones sanguíneas. Porque si nosotros esperamos que se recambien todas las células, va a ser un proceso muy, muy lento. Hablemos. ¿Qué pasó? De todo se queja. ¿Qué me dijo esta? Fíjese que la Vox me dio un consejo esta semana. Buen consejo. Como que tengo alteradas mis prioridades. Sí. Pero cuéntanos por qué. Sí, mala onda. Es que fue así. Le digo, mire, cuídeme por favor. ¿Qué era? Mi mochila, ¿qué cosa? Era el termo. Entonces, porque están ahí por el área de los lockers. Y hay una mesita ahí, como una mesita. Y yo me andaba reventando para ir al baño. Y entonces voy y me encuentro a Mr. BGMA. Entonces, doctor, ¿cómo está? Que no sé qué, que perepepe. Y comenzamos a platicar. Y así como que... Y ahí que no sé qué, hablando entre... Creo que George estaba también ahí, estaba así como que... Dele pues, ahí nos vemos, dele pues. Y ya regreso y entonces la Vox estaba ahí. Y me dice, ¿no era que iba a ir al baño? Sí, pero me dio como pena, como decirle, ahorita no puedo hablar, Mr. BGMA, voy al baño. Entonces iba a ver horrible eso, ¿no? Entonces allá después me fui al de aquí, ¿verdad? El de posgrado, donde antes era el baño de posgrado, pues, pero cosas que callamos, los hombres. Entonces aquí tenemos cuáles son las características clínicas. Vamos a tener anemia, leucemia y trombocitopenia con síntomas similares, debilidad intensa, palidez en la piel, adormecimiento de las extremidades. Esto ya lo habíamos visto en la falsa, ¿verdad? Tenemos petequias en piel y mucosas, que son esas microhemorragias, y obviamente una baja resistencia a infecciones. Está contraindicado hacer extracciones o procedimientos quirúrgicos o invasivos en este tipo de pacientes. ¿Sabe usted si su paciente tiene anemia aplásica? Entonces ahí podemos ver zonas enrojecidas en el área de las mucosas, sangrados espontáneos o petequias dispersas en las mucosas con simplemente alimentarse o comer. Ahí podemos ver esas petequias, miren ahí. Ve, ¿y de qué te salió? A saber. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden hacer una compresión en el labio por unos 5 minutitos y después quitan la presión y pueden notar si se forman unas microhemorragias. Hay otras formas un poquito más agresivas que es con una ligadura, de que las bandas, ustedes los que han usado ortodoncia han usado ligadura, esas intermaxilares, entonces pueden agarrar una parte del labio y lo envuelven y lo dejan como por 3 minutitos, después lo quitan y si se forman petequias varias, puede ser un indicativo de que hay tendencia a microhemorragia. Entonces se ven las mucosas enrojecidas y hay petequias, manchas púrpuras, hematomas, o sea, desde microhemorragia hasta hemorragias un poco más importantes. Hay hemorragia gingival espontánea sin necesidad de una inflamación marcada. Lesiones ulceradas en la mucosa oral se pueden dar por la colonización bacteriana y también pueden haber lesiones gangrenosas, sobre todo en pacientes diabéticos. Esos son como que los pacientes que habitualmente pueden llegar a desarrollar ese tipo de aspecto clínico. Así que aquí es fundamental que yo note cambio. Imposible no ver algún grupo de petequias, algún grupo de placas rojas o zona de alteración en la boca. Ahí miren esas zonas de petequia, sobre todo en las zonas de masticación o donde el paciente traga, en el paladar blando, pues lo pueden llegar a encontrar.
Miren ese conjunto de petequias, o incluso un paciente que es portador de prótesis total, le quitan la prótesis y ven el montón de petequias, ya es un llamado a la alerta, un llamado a la atención en ese caso. Ahí pueden ver, miren aquí, este aspecto se puede confundir también con una manifestación oral de pacientes con VIH, que es el sarcoma de Kaposi. Entonces parece bastante al sarcoma de Kaposi, nada más que este es un pacientito pediátrico. Pero pueden encontrar esa forma de hematomas en la mucosa. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que vamos a enviar para este caso? Puede ser una biometría hemática completa. Vamos a ver con la disminución de los hematíes, reducción del hematócrito y la hemoglobina, leucocitos reducidos. Obviamente por la pancitopenia, los tiempos de coagulación de tromboplastina están elevados, mala retracción del coágulo y la prueba de torniquete positiva. Cuando fueron al centro de salud nunca hicieron una prueba de torniquete. Es bien útil para los pacientes sospechosos de dengue, por ejemplo. Ponen una ligadura en el brazo, hacen un círculo de unos 5 centímetros y si hay 10 puntitos que se forman en ese círculo, usted tiene tendencia a hemorragia. Esa es la prueba del torniquete, se aplica para pacientes en zona de diagnóstico preliminar, de dengue hemorrágico principalmente. No es la única, es una prueba clásica de hace muchos años. ¿A ustedes fueron en verano entonces? El año pasado, como para esta fecha, que estaba... Bueno, aquí tienen la forma falciforme de la célula del hematí. Acuérdense que este es el cambiaforma, ¿no? Aquí tenemos que tiene un componente hereditario que es autosómico dominante, no ligado al sexo. Casi exclusivamente pacientes de tez oscura y blancos mediterráneos. ¿Cuáles son las características clínicas? Afortunadamente es más común en mujeres. Al fin, una que es más común en mujeres. Al fin. Ah, pero cuando dije afortunadamente en hombres, en varias ocasiones nunca nadie dijo nada. O tal vez, sí, afortunadamente, sí. Es como en la gonorrea. ¿Para qué hice comentario? Se presenta antes de los 30 años, el paciente tiene los síntomas típicos de anemia, débil, respiración corta, se fatiga con facilidad, dolor en extremidades y articulaciones, náuseas, vómitos, típico de los pacientes con anemia falciforme. Esta es la de las pocas anemias que va a generar manifestaciones en los maxilares. Así que si nosotros resumimos los 3 tipos de anemia, la falsa, acuérdense que lo vamos a ver en la lengua, los cambios, con la glositis de Hunter. En la de aplásica, vamos a ver que como la respuesta inmune está disminuida, vamos a ver varias alteraciones bucales. Y en este vamos a ver cambios en los maxilares. Por eso podemos ver cambios óseos como la osteoporosis. No hay alteración en la laminadura, en el ligamento, pero sí hay pérdida del trabeculado óseo en los maxilares. ¿Qué sería conveniente? Pues tomar sus periapicales o hacer una buena evaluación de su ortopantografía. Entonces en la radiografía lateral de cráneo se aprecia que el trabeculado se irradia perpendicularmente hacia afuera de la tabla interna generando un patrón que se llama pelos de punta. Pero eso solo en radiografías lateral de cráneo. Si no ven la pérdida del trabeculado en el caso de la ortopantografía. ¿Cuál del...? Sí, cuando vean esto, sí, de hecho, cuando vean eso, activen las alarmas. ¿A cuál de las manifestaciones orales que hemos hablado hoy se parece este cambio que estamos viendo acá? De todo lo que hemos hablado hoy, ¿a cuál de las alteraciones que vimos hoy se parece esto? Vamos a escuchar 3 intervenciones rapiditas.
¿Listo? ¿Esa qué? Estamos de mal humor hoy. Qué pena, qué pena, qué pena, mi amigo. Ajá. Aplásica, dicen aquí. Steven, otra vez, o Dieguito. Adiós. ¿Ah? De las que hemos hablado. Hoy. Está buscando Diego en su apunte. Tenemos 2 diaplásicas. Vamos a ver el último. Ajá, listo, Calixto. Ah, Mr. BGMA. Señor Fiesta. Ah, correcto. Fíjense, nada tiene que ver con el tema de hoy. Es una lesión por virus de papiloma. ¿Y qué hablamos del papiloma hoy? Ah, entonces. Hoy, yo dije hoy. Sí. O sea que Pero hoy no hablamos de papiloma, hoy estamos hablando de enfermedades sanguíneas. Tenía que ver algo rojo, algo hemorrágico, petequias, púrpura, equimosis, lesiones ulceronecrotizantes. Entonces, así no puede llegar a pasar si nosotros tenemos sesgo. Si solo de resina sé, solo resina voy a hacer. Tengo que saber de más para tener más amplitud de criterio. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy, pero vamos a dar unos anuncios parroquiales.